una iglesia cuyo centro es Jesús. Mantenemos encendida la pasión por Dios. Somos una familia. Siempre serás bienvenido. Somos un cuerpo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos que adoran a Dios con todo. Somos radicales. Nuestro fundamento está en la palabra y nuestra roca es Cristo. Disfrutamos ayudar y ser una extensión de compasión y amor de Cristo en la tierra. Amamos el corazón de Dios, disfrutamos de su presencia, nos deleitamos solo en Él. Nosotros somos, yo soy iglesia. Buenos días, iglesia. Vamos a iniciar este tiempo orando y nada, los invito a que donde están cierren sus ojos y vamos a unirnos en oración. Señor Jesús, gracias Dios por todo lo que nos das, Dios. Gracias por tu perfecto amor, Dios, por tu gracia sin límites, Dios. Te adoramos, Jesús, y sabemos que eres perfecto, Dios, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios, y que nada se sale de tus planes, Dios. Gracias, Papá, por todo tu amor. Gracias porque tu amor no falla, Jesús. Gracias. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. Tú estás conmigo en la tempestad. Tu paz me abraza, oh Jesús, en debilidad, tu amor me levanta, oh Dios, y en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Yo dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Papá, y en ti esperamos, Dios, en ti hemos depositado toda nuestra confianza, Jesús. Esperamos en tu amor, confiamos en tu presencia, confiamos en tu voluntad, Dios. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. Eres mi Padre, mi roca fuerte, eres fiel. Oh Jesús, tú cuidas de mí. En la tempestad, tu paz me abraza. En debilidad, tu amor me levanta, oh Dios, y en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Yo dejo todo atrás
Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza, tu amor es eterno, yo confío en ti, mi esperanza está en ti. Y en tu promesa pondré mi confianza, tú eres mi fuerza, yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza, mi amor es eterno, yo confío en ti. Y en tu promesa yo pondré mi confianza, tú eres mi fuerza, yo confío solo en ti. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú eres mi fuerza, yo confío en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Cuánto te amo, Dios, tú jamás me dejarás. A mi lado lucharás. Oh, papá, gracias, gracias, papá, por tu amor. Gracias, papá, porque eres bueno, Dios. Porque para siempre es tu misericordia, porque cada mañana se renueva tu misericordia, Dios, papá, porque cada mañana estrenamos misericordia, papá. Gracias, Dios, porque tu amor es infinito, Dios, porque tu gracia no tiene límites y nos alcanzó, Dios. Gracias porque no se trata de nosotros, de lo que podamos hacer o lograr, Dios. Se trata únicamente de ti, Dios. Porque es imposible ganar la batalla solos, Dios. Es imposible lograr vencer a un ejército gigantesco con solo 300 personas. Quiero que piensen en la historia de Gedeón, un hombre que con 300 acabó aproximadamente a 30,000 hombres. Porque sabía que iba con Dios, sabía que su pelea la lucharía con Dios en su bando. Y de eso se trata. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y los planes que Él tiene para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Él conoce tu corazón, y parte de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios es que nuestro papá no nos va a soltar, que nuestro papá no nos dejará, que nuestro papá siempre estará a nuestro lado luchando nuestras batallas, que cuando nos metamos en problemas, Él va a salir a pelear por nosotros. Así como cuando Israel se metió en tantos problemas por estar adorando a otros dioses, Dios, al final y al cabo, Él tenía su corazón enlazado al corazón de Israel. Él con lazos de amor los atrajo más y más. A pesar de los errores, a pesar de nuestros errores, Él nos atrae más y más.
dice: voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, porque la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará, y mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, porque sé cómo terminará. Yo sí sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, porque la batalla es tuya y solo tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Dios, por siempre guardarnos, Dios, y siempre cubrirnos. Gracias porque no prospera la arma forjada, Dios, y porque vamos a ver la victoria, Dios. No importa qué tan grande sea el Goliat, porque Él se ve diminuto al lado tuyo, Dios. Él se ve diminuto comparado a tu majestuosidad. Gracias, papá, porque tú peleas nuestras batallas, porque no nos dejarás solos jamás. Te amamos, Dios, te entregamos cada sueño, cada meta, Dios, cada anhelo de nuestro corazón. Te entregamos cada batalla, Dios Padre, cada circunstancia, Dios. Te entregamos lo bueno y lo malo, Dios, papá. Toma el control de nuestra vida, Dios. Toma el control de cada batalla, Dios, porque no podemos lograrlo sin ti. Nuestra fe está puesta en ti y solo en ti, el autor y consumador. Te amamos, Dios, y confiamos, esperamos en ti. Abba, Abba, aquel que no nos soltará jamás.
En nuestros anuncios tenemos intercesión todos los martes a las 7 de la noche por Zoom. Nuestra reunión de jóvenes todos los sábados a las 5 de la tarde. Todos los links se encontrarán en la descripción. Si tienes niños o niñas en la casa, comparte el programa de Kids todos los domingos después de nuestra reunión general. Y ya está disponible el seminario de familia en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, todos los miércoles a las 7 de la noche hay uno nuevo a través de Zoom. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Esta tu casa, yo soy iglesia. Hola iglesia, buenos días. Hoy está siendo un día muy bonito y creo que Dios es muy bueno, que nos da estos regalos, la vida, el poder compartir juntos la palabra del Señor, el poder reunirnos en este momento virtualmente, tal vez como diría Pablo, tal vez ausente de cuerpo, pero presente de espíritu, y es una alegría reunirnos en este momento así, anhelando muy pronto el volvernos a ver, volvernos a reunir, el volver a tener un abrazo, el encontrarnos cara a cara, la verdad. Ustedes son muy especiales para nosotros y les extrañamos bastante. Gracias por sus llamadas, gracias por sus mensajes, cada uno de los que nos están escribiendo allí en este momento, transmitiendo tanto por nuestro Facebook como por nuestro canal de YouTube en Dios Soy Iglesia. Así que gracias por comunicarse con nosotros. Cada uno de los que nos están escribiendo allí, gracias a Estefanía, a Miller, a Sandra Nieto, gracias a Freddy González, gracias a Ángel Hernández, gracias a Mercedes, muchas gracias a todos los que nos escriben, Carlos, Ferney, Rocío, todos ustedes, y todavía hay una gran cantidad, Marlene. Gracias a todos ustedes por escribirnos, también a Wilmer, un saludo especial para Wilmer, María, Estefanía también, Estefanía Martínez, muchas gracias por sus saludos, son muy confortantes. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que, como siempre lo hace, que en esta mañana nos hable, nos ministre a nuestro corazón. Él conoce las necesidades, las luchas que cada uno de nosotros vivimos. Así que les pido que allí donde están, que usted se conecte con Dios, que cierre sus ojos y le pida al Señor que le hable. Hagámoslo como familia, así que estamos reunidos en familia, así que pidámosle al Señor que nos hable. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Señor, presentamos nuestra vida delante de ti y, Señor, te decimos, necesitamos que tú nos hables, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, que tú seas enseñándonos, ministrándonos, Señor, que tú seas, Señor, derribando toda fortaleza en nuestras mentes, que se haya levantado, Señor, en contra del conocimiento de Cristo, que te pedimos que tú seas dándonos vida, que tú seas fortaleciendo, Señor, en esta mañana, que tú seas dándonos respuestas, Señor, que al finalizar, Señor, nuestra fe, Señor, esté en esa posición, en ese lugar, en esa dimensión, en esa estatura, Señor, a la cual tú has llamado que ella esté. Espíritu Santo, háblanos y enséñanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, así que les pido que como familia allí tomen su Biblia, tomen su cuaderno, que estén pendientes, tomando apuntes. Si hay alguien distraído, siéntenlo allá al lado para que pueda escuchar este mensaje que sé que va a ser de gran bendición. El día de hoy les voy a enseñar acerca de los enemigos de la fe. Y es que ciertamente todos tenemos enemigos en nuestra fe. Y yo sé que cada uno de los que se está conectando allí, si pudieran contarnos esos momentos de prueba que han vivido, en esos momentos donde su fe ha sido llevada al límite. Hace 8 días vimos el caso de Daniel, cuando fue llevado al límite y veíamos cómo los leones no se lo comieron, que por lo menos allí nos escribía Mercedes que no se lo comieron los leones porque no les gustaba la carne vieja, por cuanto dije que Daniel tenía aproximadamente 90 años.
pero todos tenemos una fe que es llevada al límite. Por lo menos Lady, que nos saluda allí, Lady, el parto de Lady cuando tuvo sus 3 bebés, sus 3 gemelos, y los médicos dijeron que estos bebés no iban a nacer. Y yo recuerdo toda la iglesia, todo el equipo, estábamos orando, pero siempre llegaba un dictamen nuevo que decía que era imposible, Y creo que si hubo uno de los milagros que vimos el año pasado, y no porque viva de los milagros del año pasado, este año también tenemos grandes milagros, pero ese fue muy sorprendente, porque cuando le dijeron que venían los 3 gemelos, para los papás era difícil, la parte económica, todo lo que se avecinaba, pero sobre todo el milagro de que ellos pudieran nacer y que llegaran los 3 a la vida. Y parte del testimonio es que en algún momento se dice que el bebé que venía en la mitad, aprisionado por los 2 que venían a los lados, podía fallecer, porque los 2 del lado estaban creciendo, pero él no se podía alimentar. Y vimos cómo Dios trajo los 3 bebés y hoy están con nosotros, están grandes, están hermosos, todo lo que Dios ha hecho con ellos. Así que todos, y uno dice, si ocurrió ese milagro tan tremendo, cualquier cosa puede ocurrir, porque tenemos un Dios que es poderoso, pero nuestra fe va a ser probada. Ocurre como el niño que le dice a su mamá, mamá, ¿me regalas un vaso de leche? Era de noche y él para dormir tomaba leche. Y la mamá le dice, claro, hijo, ve a la cocina y sírvete la leche. Entonces el niño le dice, pero mamá, me da miedo, está todo oscuro. Y la mamá le dice, no te preocupes, Jesús está contigo y Jesús está en la cocina. Y el niño se va rápido y llega a la cocina, se para en la puerta, no entra allí y le dice, Jesús, hazme un favor, sírveme un vaso de leche. Aquel niño tenía miedo y quería que Jesús lo hiciera por él. Saben que así nos pasa a nosotros en nuestra fe. Nuestra fe está en una constante lucha, constantemente estamos enfrentando cosas que ponen a prueba nuestra fe. Y allí es importante que nosotros nos preguntemos cómo salimos librados. Nuestra fe sigue creciendo. Tal vez alguien simulaba que la fe era como el corazón de un hombre, porque el corazón está mandando la sangre a todo el cuerpo, está mandando el oxígeno. Esto está haciendo que el cuerpo se esté moviendo. ¿Qué ocurre cuando un cristiano pierde su fe? Porque tiene problemas en el matrimonio, porque tal vez su hijo ha empezado a tener otro tipo de luchas porque ha crecido, porque la situación financiera ha sido afectada. Si ese cristiano deja de palpitar en su fe, va a dejar de orar, va a dejar de leer la palabra, va a dejar de congregarse, va a dejar de creer en las cosas que Dios le había hablado que haría en un futuro. Así que nosotros no podemos perder nuestra fe, pero pareciera que todo se confabula para que nuestra fe se apague. Viene la situación económica, matrimonial, la soledad, una cantidad de cosas. Pablo decía en de Corintios, capítulo 13, versículo 5, quiero leerte lo que dice allí. Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vean que lo que dice Pablo allí es, examínense a ustedes si están en la fe. Y esa es una buena pregunta que quiero hacerte. ¿Tú estás en la fe? Tal vez un día recibiste al Señor, creíste en ese momento en Jesús y empezaste a caminar con Él, pero tu fe sigue siendo la misma, todavía estás en Cristo, todavía permaneces en la fe, tu fe todavía es vigente. ¿Saben? Tu fe, la fe que tienes el día de hoy, 2 de agosto de 2020, hoy tu fe debe ser mayor que la fe del día de ayer, pero tu fe de mañana debe ser mayor que la del día de hoy. Todavía permaneces en la fe, todavía crees, todavía eres un hombre de fe, todavía eres una mujer de fe que continúa creyendo a la palabra del Señor, que continúa creyendo a lo que Él te ha dicho. Lucas capítulo 18, versículo 8, quiero leerte lo que dice allí. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una buena pregunta que Jesús le hacía a sus discípulos. Cuando el Señor venga, ¿todavía hallará fe?
Si el Señor viniera el día de hoy, todavía haya fe en ti, todavía encuentras que caminas por la fe, que oras en fe, que vives en fe, que permaneces en la fe, o tal vez encuentra que te has desanimado, que te has bajado, que has renunciado a la fe, que no eres el mismo hombre de fe que eras años atrás, o la misma mujer de fe que eras años atrás. ¿Qué pasó con la fe? Es importante que lo veamos. Y cuando vemos todos los hombres y mujeres dentro de la Biblia, encontramos que todos tuvieron que dar pasos de fe. Los que salieron de Egipto para pasar el Mar Rojo. Vemos a un Nehemías que tiene que construir una muralla donde todo lo que hay son desechos de lo que un día fue la gran muralla. Para reconstruir necesitas tener fe. Para volverte a levantar necesitas fe. Para caminar necesitas fe. Recuerda lo que dice Pablo. No andamos por vista, sino por fe. No caminas por lo que tú ves. Caminas por fe. Realmente permanecemos en la fe. Y en este momento donde nuestra fe está siendo probada a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel de estar encerrados, a nivel del ministerio, en este momento nuestra fe está siendo probada en muchos aspectos. Una buena pregunta es, ¿permanecemos en fe? ¿Qué pasaría si un cristiano pierde la fe? Imagínate un cristiano sin fe. ¿Qué es un cristiano sin fe? ¿Quién eres tú sin fe? Si pierdes la fe, ¿quién eres tú? No podemos perder la fe. La fe fue la que en un momento nos dio vida al recibir a Jesús en nuestro corazón. Por la fe lo recibimos y lo confesamos como nuestro Señor. Pero de ahí en adelante tendrás que llevar toda una vida de fe hasta el último día, o hasta que el Señor venga, o hasta que tú vayas a Él. Hasta ese momento tendrás que llevar una vida de fe y no puedes pasar ni un solo día sin tener fe. Ahora estoy enseñando esto, y en otras ocasiones he enseñado qué es la fe y cuál es la fe correcta y en quién debe estar. Y sobre ese presupuesto te enseño que tienes una fe que está en Jesús, que está basada en su palabra, en todo lo que Él te ha dicho, y no en un positivismo, sino en que caminas con Él, en que lo conoces a Él, en que conoces su poder. Y no puedes abandonar esa fe. Le hablo a alguien que fue y se escondió en su cuarto, que tomó su Biblia, que la guardó y la archivó allí en la biblioteca, y que lleva días sin buscar de Dios, sin orar, y que se ha derrotado, y que se ha echado a la pena, y que está esperando solamente el día en que sus pulmones ya no vuelvan a exhalar ni a expirar. Entonces, en esto no habrán siempre enemigos de nuestra fe. Y quiero hablarte de algunos de esos enemigos de la fe. El primero de estos es el pecado. El Salmo capítulo 32, versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que ocurrió en ese momento es que David, que había sido el hombre, el dulce cantor de Israel, el hombre que había amado al Señor, el hombre que había servido al Señor, había escrito muchos de sus salmos en los tiempos de intimidad con Dios. Este fue el hombre que había llevado toda una vida de victoria, de conquistas, de estar metido con el Señor. Y más o menos cuando cumple 50 años, este hombre termina cayendo con Betsabé. Luego de que cae con Betsabé, entonces tiene que ver cómo limpia su pecado, cómo lo quita, que nadie se entere, y manda a llamar a Urías Heteo, el esposo, lo manda a matar, y luego de que ha caído con Betsabé, guarda silencio. David en ese momento dejó de escribir, dejó de componer, dejó de cantar, y por eso es lo que dice este salmo. Dice allí: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, porque mi verdor se volvió en sequedades de verano. Durante todo ese tiempo, David deja de componer. Fue el periodo de silencio de David, cuando el enemigo logró silenciar a un hombre que un día tuvo fe y que guiaba todos los ejércitos a la guerra. El pecado va a buscar acabar con tu fe, porque el pecado hace algo. Primero viene la tentación y te dice: vamos, peca, tú lo puedes hacer, no hay ningún problema, no va a pasar nada. Pero luego de que tú has pecado, en ese momento el enemigo entonces va a empezar a acusarte y va a decirte: ¿para qué oras? ¿Para qué cantas al Señor? ¿Tú crees que el Señor va a responderte? ¿Tú crees que esas promesas que están allí son para ti cuando tú has fallado, cuando tú has pecado? Tú no tienes autoridad para orar. Tú no te mereces nada de eso que estás pidiendo. Dios no te va a responder.
Así que ese es el fin del pecado. Pero quiero decirte que para eso hay solución. Si tú pecaste, si tú fallaste, si tomaste malas decisiones, si te fuiste detrás de algo, de alguien que Dios te había dicho que no, y tu corazón se endureció, en este momento el Señor te está diciendo, vuelve a mí. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Dice su palabra que la sangre de Jesús limpia todo pecado y toda maldad. Primera de Juan capítulo 1. Así que si tú te arrepientes y vuelves a Él y le dices, Señor, perdóname de corazón, Él te limpia. ¿Saben qué? Cuando tengo tiempos de consejerías con pastores, con líderes, con personas que cayeron en algún momento, las cosas que más les cuesta es la acusación, sentir que ya se acabó todo, que ya perdieron absolutamente todo porque fallaron, porque pecaron. Pero si tú te vuelves con un corazón arrepentido al Señor, dice la palabra que alcanzarás misericordia, que su sangre te lava. Además, porque cuando nosotros creemos en esas promesas, las promesas no nos las ganamos por nosotros, sino que la recibimos por la gracia del Señor sobre nuestra vida. Realmente no merecíamos nada, pero Él por su gracia nos la ha dado, y es donde Jesús en la cruz pagó nuestros pecados para que ahora nuestras oraciones suban directamente al Padre, para tener una comunión directa con Él, para tener una relación directa con Él, y en Él es que recibimos la autoridad para que nuestras oraciones tengan autoridad. Así que quita lo primero que puede estar apagando tu fe, y es el pecado. Ese fue el plan del enemigo. Realmente el plan del enemigo no era la caída, era lo que venía detrás. La acusación, la condenación, apagar el fuego, apagar esa pasión, sentir que Dios se había olvidado de ti. Pero increíble lo de David. Cuando David peca, él guarda el arpa, la guitarra, guarda sus escritos, todo. Pero luego viene el profeta, lo confronta, y luego de eso viene la restauración. Y David vuelve nuevamente a escribir sus salmos, Salmo 32, Salmo 51. De ahí salen de esos tiempos y son salmos que nos ministran tanto a nosotros. Vuelve a creer y empieza creyendo que el Señor te perdona. Empieza a creer que el Señor te quiere restaurar. Empieza a creer que el plan del Señor, el propósito de Dios con tu vida no ha sido quitado, porque irrevocable es el llamado y los dones sobre tu vida. Segundo enemigo que tenemos de la fe, y para eso quiero que leamos lo que dice Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 versículo 7. Dice, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice allí que cosas que aún no se veía. Por la fe, Noé creyó eso, aún las cosas que no se veían. ¿Saben que el Señor le dice a Noé, Noé, va a llover, constrúyete un arca? En ese momento no habían las severas lluvias que tenemos hoy en día, no habían las tremendas tormentas que habían hoy. Pero Noé tiene que creerle al Señor, que el Señor le dice, va a venir un momento donde va a llover. Noé pudo sentarse, reflexionar y decir, pero si todos los días hay un vapor de la tierra, ese vapor es lo que humedece la vegetación, eso es lo que hace que haya alimento y nunca ha llovido. Así que Noé pudo haber dicho, no, esto no va a pasar. Pero saben, la fe va en contra de la lógica. Y en esto, ¿qué quiero decirte? No que tienes que creer locamente, porque la fe siempre será sensata y sensata sobre una palabra de Dios, sino porque a veces Dios nos habla cosas y entonces nosotros decimos, no es posible, es imposible, eso no puede pasar. El año pasado, cuando nos dijeron el nacimiento de los tres bebés, dijeron, es imposible, eso no se da. Y como que el mensaje de la medicina fue, prepárense, nosotros queremos en el amor aterrizarlos para que ustedes no crean por algo que no es y que ustedes se ilusionen en algo que no es. Pero saben, nosotros creímos en contra de esa lógica y creímos a un Dios que da la vida, que Él es la vida, y creímos que Dios lo iba a hacer. ¿Qué cosas te ha dicho el Señor que no parecen lógicas? Tal vez a nivel financiero. Conozco una pareja que antes de entrar a la cuarentena vivían un tiempo muy difícil económico. Increíble. La cuarentena fue el tiempo de su mayor bendición. Algo así como lo que dijo José cuando José fue llevado a tierra de Egipto, y José dice,
la tierra, mi tierra que era la tierra de sequía, mi tierra de prueba, vino a ser mi tierra de bendición. Entonces, la fe va en un momento la lógica choca con la fe, pero quiero decirte, la fe no opera en las posibilidades. Tu fe no opera en medio de las posibilidades, porque entonces no sería fe. Entonces tú no estás creyendo por la palabra del Señor, por lo que Dios te está diciendo, sino que tú estás creyendo en las posibilidades. Allí no hay fe. Tu fe empieza donde ya las posibilidades se acabaron, donde lo humanamente posible no puede ir más allá. Ahora, de tu parte está que haz lo humanamente posible a nivel laboral, a nivel financiero, haz lo humanamente posible en cuanto todo lo que tienes a tu alcance, pero cuando ya allí llega el momento de que ya no hay nada más que hacer, en ese momento empieza tu fe en el Señor. Tal vez tú, lo humanamente posible es correr la piedra que tapa allí la tumba de Lázaro, pero los hombres no podían levantar a Lázaro. Allí es donde ya empieza el Señor. La fe empieza donde termina el poder del hombre y allí es donde Dios empieza a obrar. Así que de tu parte está obedecerle al Señor. Obedecerle. En ocasiones es obedecerle dando una ofrenda. Cuando el Señor te está diciendo, crees en mí, entonces ofrenda, bendice. Cuando el Señor tal vez te está poniendo a dar pasos de inversión, donde el Señor te está diciendo, ve y toca la puerta, pero Señor, no es posible. Y el Señor te dice, ve y toca la puerta. Cree en ese momento. Entonces en esto es que tú des los pasos. Tal vez no parezca lógico. Tal vez no parezca lógico lo que está pasando. Estos días veía un milagro en mi vida justamente por un tema de algunos documentos. Y ya no era lógico, ya no se podía hacer nada, pero siempre he visto, creyéndole al Señor, cómo el Señor hace en el último momento, cómo Dios obra cuando ya no hay posibilidades. ¿Y por qué esto? Porque es que Dios quiere llevarse toda la gloria. Y quiero decirte, Dios cumplirá su plan, su propósito en ti. Si antes tú tenías 30,000 hombres y luego se bajaron a 10,000 y luego se bajó a 300, es allí donde Dios mostrará su poder. Tal vez alguien está diciendo, Dios me podía levantar antes, Dios podía hacer grandes cosas conmigo. Sí, pero es que si hubiera sido antes, entonces la gloria no sería de Dios, sería del trabajo, de las finanzas, de las personas que tenían a tu lado. Pero justamente cuando quedas solo, cuando no hay nada más, es que la gloria se la lleva solamente Él. Entonces allí es donde la lógica puede estar luchando con tu fe, pero vence esa lógica y vénsela con tu fe. Lo tercero, un tercer enemigo de nuestra fe. Ese tercer enemigo es escuchar las voces equivocadas. Números capítulo 14, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Dice que poniendo el contexto de lo que ocurre en ese pasaje, recuerda que el pueblo de Israel iba siendo guiado por Moisés para entrar a la tierra prometida. Se van 2 espías, miran la tierra y cuando miran la tierra, 10 de los espías llegan con un mal mensaje diciendo, no, allá esos manes son severos matones, son severas galladas, son unos zampones tenaces, terribles, son gigantes, son asesinos, andan armados, patecabra, son muy tenaces. Y entonces Josué y Caleb dicen, no, pero Dios nos entrega a nosotros esa tierra, vamos por esa tierra. Y el pueblo, en vez de escuchar a Josué y Caleb, escuchan los 10 porque eran la mayoría. Y entonces como ellos eran la mayoría, los escuchan a ellos y llega este capítulo 14, versículo 1, donde dice que todo el pueblo gritó y lloró porque ellos pensaron, no podemos entrar a la tierra prometida. Dense en cuenta esto, y es que al pueblo le costaba escuchar la voz correcta. Cuando viene Moisés, les cuesta escuchar que Dios los va a sacar. En algún momento escuchaban más a Faraón y le reclaman a Moisés, pero ¿cómo así que tú nos vas a sacar? Mira, nos están poniendo más trabajo, nos dejan ir a los hombres, a las mujeres no, nos toca dejar los niños, a las ovejas no, y todo el tiempo estaban escuchando la voz incorrecta. Cuando iban camino hacia el Mar Rojo, entre ellos empezaron a hablar y dijeron, no, el mar está cerrado, y escuchaban la voz incorrecta. Luego de que pasan el Mar Rojo, y luego cuando ya van a entrar a la tierra prometida, olvidaron que Dios había derrotado a Ramsés y al ejército de la potencia mundial de ese entonces, que tenía el mayor armamento y que tenía el mayor número
de soldados en ese momento. Y ellos en ese momento temen porque escuchan la voz equivocada. Quiero decirte esto, vuelve a escuchar la voz correcta, la voz de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Escucharon la voz incorrecta, la voz de la serpiente, y olvidaron lo que Dios les había hablado antes. Y saben que eso les pasa a muchos. Olvidan la voz de Dios y escuchan a la serpiente. Olvidan lo que Dios hizo en Egipto y escuchan luego a los que murmuran. Y ese es el problema a veces, que nosotros andamos escuchando equivocadamente. Recuerda que hay una semilla que Dios sembró en tu corazón, que tú eres la buena tierra, y no puedes permitir que esas otras voces vengan a ahogar esa semilla que Dios ha sembrado en ti. Algunos andan pendientes de que otros critican, de lo que otros hablan, de lo que otros murmuran. Y si tú andas escuchando lo que otros están diciendo, los negativos, que andan maldiciendo, que andan hablando mal, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, a veces es tu cónyuge quien está al lado. Vean, a veces las parejas tenemos que revisar si, como lo dije al inicio, si andamos en la fe. Porque a veces se acuestan los dos y hay uno que está desanimado y el otro tiene fe. Y el que se acuesta con fe dice, bueno, yo creo que Dios, se tapa allí y dice, yo creo que Dios hará algo grande con nosotros. Y el de lado le dice, sí, pero sé consciente, pon los pies en la tierra. Yo para qué te digo que creas si después el totazo es mayor. Entonces agradéceme que yo te estoy bajando de una vez de la nube. Y entonces ya allí le apagó la fe. Y empezamos a escuchar la voz incorrecta. Ahora una pregunta buena es, ¿tú escuchas la voz incorrecta? O tal vez tú eres la voz incorrecta. ¿Tú eres el que apaga la fe en otros? Nosotros tenemos, nuestro lenguaje todo el tiempo tiene que ser de fe. Y esto no se trata de nueva era y no se trata de la confesión positiva, pero sí se trata de que tú estés hablando las palabras de Dios, de que tú eres la voz de Dios. Tu fe se manifiesta en tu boca, en tus palabras. Puede que otros digan, pero ¿por qué andas hablando positivamente o eso? No, tú no andas, no es porque hables positivamente, es porque tú hablas lo que Dios ha dicho, tú hablas las palabras de Dios. Y esto era lo que Dios le decía a los profetas. Esto es lo que tú tendrás que decirle al pueblo. Y los profetas tomaban la voz de Dios, la ponían en su boca y eso era lo que ellos estaban hablando. No importa que otros estén hablando, murmurando afuera, que estén criticando, que estén diciendo que estás loco, que esto va de mal en peor. Tu parte es creerle al Señor y hablar bendición. En este momento donde algunos han dicho que la iglesia se va a acabar, donde han dicho que es difícil mantenerse como cristiano, tú estás hablando, este es mi tiempo de consagración, estoy en la cueva de Adulán, me estoy preparando más con el Señor, estoy en el monte Sinaí, estoy metiéndome más con Dios. Es cuando tú tienes que hablar de bendición, no andar maldiciendo, no andar diciendo todo se acabó, todo feneció, estoy esperando que me hagan la prueba, que me digan que soy positivo y que ya estoy listo para irme en el ataúd. Tienes que cuidar lo que tú estás escuchando. Escucha al Señor. Otro enemigo de nuestra fe, Hechos capítulo 7, versículo 3, dice lo siguiente. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Aferrarse al pasado. Entonces el primero que vimos es el pecado. El segundo, la lógica. La tercero, escuchar las voces equivocadas. Y ahora el cuarto es aferrarse al pasado. El Señor le dice a Abraham, yo tengo grandes cosas para hacer contigo. Yo quiero hacer contigo grandes cosas, pero es necesario una cosa, que salgas de tu tierra, y alguna vez lo estudiamos, como esto no venía solamente de Abraham. Desde Tare, Dios estaba llamando a Tare, el papá de Abraham, y él había empezado el camino a salir de allí. Saben que lo mismo hace el Señor con el pueblo de Israel, lo saca de Egipto, y algo que vimos, y es que el pueblo sale de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón del pueblo, porque nos cuesta salir de ese estado mental, nos cuesta salir de la mentalidad de pobreza, de la mentalidad de ruina, de la mentalidad de fracaso, porque esas cosas que vivimos atrás nos marcaron tanto que aunque ahora estamos en el presente y vamos hacia un futuro, todavía nos mantenemos mirando atrás. Pasa lo de la mujer de Lot, nos quedamos mirando atrás y nos convertimos en la estatua de sal. Y el estar mirando atrás, el estar mirando al pasado, ese es
un enemigo de tu fe. Yo quiero decirte esto de parte del Señor. El pasado ya quedó atrás. El pasado tú no tienes por qué traerlo de vuelta. No debes ser esclavo ni prisionero del pasado. Que el pasado en el pasado fue muy duro, fue muy terrible. ¿Qué le hacemos? Entonces esto nos enseña. Vamos a disfrutar el presente y el futuro. Dios tiene grandes cosas. Que el pasado de atrás fue glorioso. Qué bueno con las glorias, con lo que alcanzaste atrás. Pero no, eso no se puede convertir en tu prisión. Hay algo que Dios quiere que tú hagas ahora y hay algo que Dios quiere que tú hagas para el futuro, para lo que viene. Si en el pasado tuviste una empresa grande, qué bueno, y hoy no la tienes, bueno, significa que hoy tienes insumos, que tienes experiencia, pero sobre todo que dependes de Dios y puedes hacer algo más grande. Que el ministerio del pasado fue una bendición, pero Dios nos está llevando a algo nuevo, a algo más glorioso. El Señor no se detiene, lo mejor no estuvo atrás, lo mejor no estuvo en tu pasado, lo mejor está ahora caminando con Dios. Suelta el pasado para que puedas agarrar lo que Dios tiene ahora para ti. Lo mejor no estuvo atrás. Saben que los profetas tenían que meterse con Dios, escuchar a Dios, y Dios les mostraba lo que venía en el futuro. Y la clave de los profetas es que ellos pudieron ver lo que los demás no veían, tanto duro, difícil, pero también veían esa gloria del Jesús que venía, del Salvador, del Emanuel que vendría para el pueblo. La Biblia dice en Joel capítulo 2, versículo 28, dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando de que la iglesia debe ser una iglesia que ve lo que viene y que lo ve de parte del Señor. Pero tú no vas a poder tener esa visión de parte del Señor, ese espíritu profético, si tú andas mirando atrás. Hay gente a la que Dios ha querido mostrarle cosas nuevas y cosas grandes, pero no han podido porque todo el tiempo están mirando atrás, se quedaron mirando atrás, el amor del pasado, la relación del pasado, el trabajo del pasado, el ministerio del pasado, las cosas del pasado. Y eso es un enemigo de tu fe para lo que Dios quiere hacer ahora. Es tiempo de renunciar a ese pasado. Es tiempo de renunciar a eso que ya fue o dejó de ser. Pero en todo Dios hará algo grande contigo. Es lo que quiero decirte. Tienes que creerle al Señor. Y tal vez en el momento se está viviendo un tiempo duro, difícil, pero Dios tiene algo grande allá. Esa es nuestra fe que hicieron en Hebreos 11, que dice que los que tuvieron fe estuvieron viendo, recibieron las cosas, las saludaron. Algunos murieron antes de tiempo, otros la disfrutaron. ¿Cuál es nuestra labor? Creerlo, creerlo. Otro enemigo también de nuestra fe es la impaciencia. El Salmo capítulo 40, versículo 1, dice lo siguiente: pacientemente, Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, David, en un tiempo duro, en un tiempo difícil, él dice: pacientemente esperé a Dios. El original significa con paciencia, esperando, esperé. Es lo que dice allí. Saben que vendrán momentos donde tenemos que tener paciencia en nuestra fe. Nuestra fe debe ser acompañada de esa paciencia. Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Cuánto se demore? Dios sabe cuánto se puede demorar, pero yo espero en Él, yo reposo en Él, yo descanso en Él. Que la situación está tenaz, está difícil. Vean, Dios nos tuvo paciencia en nosotros. Él nos ha tenido paciencia y Él nos tuvo paciencia para que nos convirtiéramos, nos tuvo paciencia para que nos volviéramos personas de oración, nos ha tenido paciencia para que demos muchos pasos de fe, nos ha tenido paciencia para consagrarnos, pero nosotros a veces no queremos tener paciencia. Quisiéramos tener la aplicación de Rappi allí en nuestra oración y Rappi, Señor, quiero rápidamente una esposa así, y entonces la selecciono con las características, el cabello así, quiero tener un ministerio así, quiero tener un trabajo así. Rappi, ¿cuánto se demora? 40 minutos. Le voy a dar propina para que me llegue más rápido la respuesta. Y a veces quisiéramos tener eso así, pero la vida
cristiana, la vida con el Señor, nos demanda fe y nos demandará también paciencia. Y un enemigo de Abraham fue la impaciencia junto con Sara. Recuerden que ellos en un momento se afanaron y dijeron, Dios nos prometió tener un hijo, Dios ha cumplido el salir de la tierra, nos ha venido entregando una tierra, nos ha traído bendición, pero queremos tener nuestro hijo. Así que hagamos algo, ayudémosle al Señor. Cuando nosotros caemos en impaciencia, caemos con Agar. Y recuerda que Abraham estuvo con Agar, de allí salió los ismaelitas, y este pueblo ha sido de gran problemas para Israel hasta el día de hoy. Cuando nosotros estamos en impaciencia, empezamos a hablar feo, empezamos a hablar mal, empezamos a presionar de una manera, y empezamos a tener malas actitudes, porque queremos así, empezamos a hacer mala cara, empezamos a estresarnos, la impaciencia no te deja disfrutar del momento. Imagínate el que está en un restaurante, tremendo restaurante, elegante, en una cúspide, por allá en una montaña, y entonces por impaciencia, quiero ya mi sopa, quiero ya mi eso, y no disfruta el momento. Aún aprende a disfrutar los momentos de prueba, de dificultad, porque en ellos el Señor está contigo, porque en ellos el Señor te está enseñando cosas que no aprenderías de otra manera. Y si en impaciencia tú empiezas a actuar, en ese momento la vas a embarrar, vas a fallar. Recuerda a Saúl en un momento por impaciencia ofrece un sacrificio que Dios no le había mandado. Y algunos por impaciencia venden su casa a un precio que no era. Algunos por impaciencia entregan las cosas, renuncian, no se dan el pleito. Hay cosas que a veces tenemos que pleitear y tal vez son pleitos jurídicos o otros tipos de pleitos, pero nos demandan estar allí, ser constante, y algunos dicen yo ya no quiero más y renuncian a las cosas, pero tu vida te va a demandar paciencia. Y un día luego veremos muy bien este tema de la paciencia. Así que la impaciencia es un enemigo de tu fe. En este momento te sientes afligido, afanado. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Dice que vayamos al Señor con oraciones y con ruegos, con toda súplica, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones. Otro enemigo, sexto enemigo, ver las circunstancias. Marcos capítulo 4, versículo 40, dice lo siguiente. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, en ese momento, los discípulos iban en una barca. Recuerda, ellos eran los pescadores. Ellos habían nacido allí. Ellos habían acompañado a sus papás en ese oficio de pescar. Y durante muchas noches ellos se iban a pescar, regresaban en la mañana, venían donde su mamá y allí fueron creciendo. Allí ellos se fueron haciendo hombres. Luego se volvieron con sus amigos, se iban a pescar. Luego montaron sus empresas y entonces compraban su barca. Ese era su sueño. El sueño de ellos no era una camioneta, era una barca. Entonces en esa barca ellos se montaban y oraban por tener las mejores redes, las más grandes, las resistentes. Habían redes tal vez chinas o algunas redes que no eran tan buenas, y ellos habían hecho toda su vida alrededor de eso. Pero estos pescadores iban una noche allí en el mar y tuvieron una tormenta, y enfrentados en la tormenta, en un momento se asustaron y se les aparece Jesús en ese momento allí, y ellos tienen mucho miedo porque se quedaron viendo la tormenta, se asustaron, y fueron varios episodios donde ellos se asustan en medio de la tormenta a pesar de que era el ámbito de ellos. Pero el Señor permitió eso justamente para mostrarles que aunque ellos manejaran las cosas, ellos siempre dependerían del Señor. Siempre habría una fragilidad. Recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro. El Señor que escogió vasijas de barro, que somos nosotros, somos frágiles en un material muy barato, en un material desechable, pero puso la excelencia de Él en nosotros. La cuestión es cuando nosotros nos quedamos mirando las circunstancias. En las circunstancias tú empiezas a engrandecer al enemigo. Tú empiezas a ver el Goliat y empiezas a ver lo que todos veían. Goliat afectó los sentidos de todo el pueblo de Israel. Les afectó visualmente porque vieron un gigantón. Les afectó a ellos los oídos porque les estaba hablando todo el tiempo de que ellos iban a fenecer, que iban a morir. Les afectó el sentido, el olfato, porque en el valle donde ellos estaban, allí en ese valle habían zorrillos y habían cerdos. El olor era inmundo y allí era donde ellos se alimentaban. Así que ellos estaban viendo podredumbre. Ellos estaban en un lugar donde era asqueroso, y el pueblo estaba
estaba apocado en ese momento, porque ellos vieron las circunstancias, pero Dios levantó un David que no se quedó viendo las circunstancias, sino que creyó en Dios sobre esas circunstancias. Yo te digo de parte del Señor, es tiempo que tú le creas a Él sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, que le creas al Señor sobre cualquier amenaza, que le creas al Señor sobre cualquier situación que estés viviendo. Te digo de parte de Dios, no te rindas. No digas, me cansé. No digas, no creo más. No digas, no puedo más. No digas, esto ya no es para mí. No digas, fracasé. No digas, me quedé. No renuncies al llamado. Tal vez alguien que ha estado viviendo un tiempo difícil en el ministerio y dice, ya esto no es para mí, ya yo renuncio, ya me cansé y ya lo dejo aquí. Cuelga el arpa y cuelga las redes y dice, lo dejo aquí. No, todo el tiempo tendremos que estar llevando una vida de fe. No te quedes en las circunstancias. Es más fácil creerle al Señor que creer a tus circunstancias. Amén. Otro punto más que quiero que veamos acerca de con lo que luchamos en nuestra fe, y es el conformismo. El conformismo, cuando tú ya dices, ya llegué a este punto, ya estoy bien, ya estoy tranquilo, ya para qué, el conformismo te lleva a limitarte, a no creer por más. Un día tuviste que creer para entrar a la universidad y entonces dices, ahora tengo que creer que me va a ir bien, que lo puedo hacer, ahora tengo que creer por el dinero para pagar la matrícula y eso. Pero ya luego de que acabas la universidad dices, ya, por fin me gradué, y dejas de creer. No te conformes, hay más, hay una especialización, hay una maestría, hay un doctorado, no te limites, hay una segunda lengua que tienes que aprender, no te limites. Si ya tienes unos discípulos, ya formaste un equipo, no te quedes ahí, todavía hay mucha gente que se está perdiendo y no digas, ya prediqué, ya llegué a algo. No, tienes que retarte, tienes que ir a más, y yo te digo de parte del Señor, hay mucho más que tienes que alcanzar, que tienes que lograr, que como pareja ya tuvieron 1 o 2 hijos lo que querían, todavía hay mucho más que Dios quiere hacer con ustedes, pero es necesario que vuelvan a creer, no se queden en el conformismo que limita, donde lo bueno se vuelve enemigo de lo excelente, de lo grande que Dios quiere hacer con ustedes, que ya viste un milagro en tu vida. Dios tiene mucho más para hacer. Cuando tú andas en la escuela con Jesús, si tú te metes allí entre los 12, eres el 13º discípulo y estás caminando con Jesús, Jesús todo el tiempo te estará retando, todo el tiempo te estará diciendo, tira la red, nuevamente tírala, ve y saca del pescado una moneda, ve, vayan y oren por los enfermos, vayan y liberen los endemoniados, vayan y resuciten muertos. Todo el tiempo Jesús estaba levantando a sus discípulos, los estaba retando, no los dejaba acomodarse, y el Señor no deja que tú te acomodes. Es más, por eso el Señor a veces permite situaciones difíciles para desacomodarte, para que te retes. Llegaste a un puesto en tu trabajo, hay mucho más que tienes que alcanzar, porque Dios se alegra, porque Él es un Padre bueno, y Él se alegra en que sus hijos crezcan, en que sus hijos se avancen. Él se alegra, Él no tiene envidia de eso. Además, porque Él sabe que si tú llegas más alto, puedes llegar a personas de mayor nivel, a predicarles, a esos pescados grandes. Tú puedes predicarles que si tú te hubieras quedado abajo, no lo podrías hacer. Dios quiere que la iglesia crezca. No es que nos conformemos, bueno, somos un grupo muy lindo. No, el Señor tiene mucho más, y el Señor quiere que nos extendamos en las redes, que luego cuando nos volvamos, nos extendamos. Ya teníamos un teatro, el cual nos había retado, que para estar llenando, Dios nos retó financieramente, nos retó en predicar, en evangelizar. ¿Ustedes creen que Dios ahora nos deja que nos acomodemos? Quiero decirte, iglesia, prepara tu corazón. No te conformes, prepara tu corazón para cosas grandes. Puedo estar viviendo un tiempo difícil, un tiempo duro, pero todavía mi fe está vigente, mi fe está creciendo. Mi fe no está en las circunstancias, en las situaciones, sino en las palabras de Dios, porque cielo y tierra pasará y todo esto que se está viviendo pasará, pero su palabra no pasará, su palabra seguirá vigente. Dios ha enviado su palabra sobre nosotros y no volverá él vacía, sino que volverá con el fruto para aquello a lo cual Dios la ha enviado.
no te limites, no te conformes, no digas llegué a los 70 años, ya ahora creo por unas excelentes exequias y por un muy buen ataúd y que me entierren muy bien. Todavía hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo y esa es la vida de fe que siempre te reta, que te lleva de gloria en gloria, que te lleva a más, que tu luz como la del justo va creciendo como la aurora cada vez más. Así que por eso lo mejor no estuvo atrás, lo mejor viene ahora. Y por último, quiero enseñarte un último punto de los enemigos de nuestra fe. Sé que podríamos ver mucho más. Es apoyarnos en otro que no sea Dios. Cuando tu sostén es otro y cuando no es Dios. Saben, Dios nos va a llevar a nosotros a depender única y exclusivamente de Él. Aún no depender de la iglesia. Hay pastores que están siendo probados en este momento para no depender de su iglesia. Porque los pastores dependían de lo que veían, de ver la gente que les llegaba y se reunía con ellos, de lo que era tangible. Y ahora hemos sido llevados a creer en lo que nosotros no estamos viendo. El Señor nos lleva a nosotros a creer, a no quedarnos en lo visible, en lo que otros están viendo. No te apoyes en otra cosa o en otra persona que no sea el Señor. Que tu fe esté solamente en Él, que no se quede tu fe en un trabajo, en un jefe, que no se quede en algo político. Tu fe está en Dios, estás sobre todas las cosas. Él es el Dios poderoso, Él es el Dios grande, Él es el Dios soberano. Así que tu fe debe estar única y exclusivamente sobre Él. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En esto, allí el Señor le dice, en el libro de Zacarías, le dice a Zorobabel, y es que él tiene que depender del Señor, que él no depende del ejército, que él no depende del poder, que él no depende de la fuerza de un hombre, sino que él depende única y exclusivamente del Señor. Y quiero decirte, tú dependes del Señor, tú dependes de Él, vuelve a depender de Él, vuelve a creerle a Él. Que en este momento sea un buen momento para arrodillarte allí y decirle al Señor: Señor, yo dependo solamente de ti. Yo creo en ti, Señor. Yo me dispongo a lo que tú tienes conmigo, a lo que tú quieras hacer con mi vida. Yo dependo de ti, Señor. No de nadie más, porque cuando tu fe depende de un hombre, el hombre puede ser cambiante. Cuando tu fe depende de un trabajo, ese trabajo se puede acabar o ese negocio puede cerrar. Así que tu fe no puede estar en nadie más, solamente de Él. Entonces esta es una buena mañana para creerle al Señor, para creerle a Él. En un momento, David el Señor le quita todas sus dependencias. David tenía a su familia, le es quitada su familia en un momento, es aislado de su familia. Tenía a su amigo Jonathan y entonces es alejado de su amigo Jonathan. Tenía un palacio donde fue llamado y es sacado del palacio. Y tenía a un líder, el cual era su pastor, el cual le enseñaba, y este líder, que es el profeta Samuel, muere. Y entonces David pierde todos sus bastones, todas sus muletas, todo aquello de lo que él dependía. Y Dios le enseñó que solamente podía depender de él. Aún cuando David cae con Betsabé, en ese momento él se aleja del Señor y el Señor viene Natán, lo confronta por su caída con Betsabé y nuevamente él recuerda de quién dependía. Nunca su ministerio, nunca su caminar con el Señor dependía de nadie más. Toda su vida dependía solamente de Él. Por eso quita todos esos enemigos de tu fe y vuelve a depender de Él. Finalizo con este versículo, Marcos capítulo 9, versículo 23, que dice lo siguiente: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Vuelve a creerle al Señor. Vuelve a la fe. ¿Qué fue lo que se levantó a quitarte la fe?
¿Qué es lo que en las noches cuando te acuestas te pone a llorar? Que te angustia, que te deja en un vacío, que en las mañanas te levantas sin ánimo de levantarte. En batallas en las que tú dices, yo ya perdí esta batalla. Todo el pueblo de Israel daba por perdida la batalla con Goliat, menos David, porque él había estado con el Señor. Todo el pueblo de Israel se veía esclavo en Egipto, pero menos Moisés, porque Moisés había estado con el Señor. Saben que cuando todos van en un naufragio, allí van en el barco, todos los reos, los capitanes, los soldados romanos dijeron, vamos a morir. Pero se levanta Pablo y Pablo dice, tranquilos, he estado con el Señor y el Señor me ha dicho que ninguno morirá. Pablo fue un hombre de fe, porque hay algo y que tú encontrarás, habrá quienes aún siendo cristianos son carnales, su fe fluctúa, un día su fe está arriba, otro día su fe está abajo, su fe se mueve por las circunstancias, por lo que las personas digan, por lo que otros critican, pero está el que es espiritual, y el que es espiritual se mantiene en la fe, sabe que todo se está hundiendo, ve que el barco se está desmoronando, ve que la gente está gritando, ve que algunos empiezan a confesarse y a decir, Señor, yo me voy contigo, bendice mi familia. Algunos meten las cartas en la botella con el testamento para que llegue a la casa, pero Pablo, siendo espiritual, dice, he estado con el Señor y me ha dicho que ninguno de nosotros morirá. Que tu fe no muera, que vuelvas a creerle al Señor, que vuelvas a depender de Él, porque si tú crees al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos entonces a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra sea una realidad en nuestra vida y vamos a renunciar a esos enemigos de nuestra fe y que volvamos a creer en Él. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra. Tú eres muy bueno, Señor, y lo primero que queremos decirte es, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, por dudar. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones, Señor, hemos dudado, hemos temido, nos hemos llenado de miedo. Aún en ocasiones hemos renunciado a las promesas que tú mismo nos has dado, Señor. Perdónanos por dudar, por temer, por renunciar, Señor, a las promesas, porque en ocasiones hemos engrandecido al enemigo, hemos engrandecido a Goliat, Señor. Perdónanos, Señor, por eso. Perdónanos porque nuestra lógica la hemos puesto sobre la fe, Señor, la hemos puesto sobre lo que tú dices. Perdónanos por eso, porque cuando tú nos has hablado hemos escuchado más al enemigo, hemos escuchado más las críticas, hemos escuchado más las burlas de otros, hemos escuchado más el negativismo de otros que lo que tú nos has dicho. Es como si dijéramos que lo que otros dicen vale más que lo que tú dices. Perdónanos, Señor, cuando hemos visto malas circunstancias que a ti, Señor, que eres un Dios poderoso y nos lo has demostrado. Perdónanos cuando hemos sido impacientes, cuando lo hemos querido ya y en esa impaciencia nos hemos rebelado y hemos tomado malas decisiones. Perdónanos cuando nos hemos conformado, Señor, y tú tienes todavía mucho más con nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo esto, Señor. Nos arrepentimos y te queremos decir, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, que volvamos a creer, Señor, que volvamos a creerte a ti, que, Señor, decidimos no mirar más al pasado, decido no mirar más lo que logré atrás, lo que alcancé atrás o los fracasos de atrás. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a mi pasado, Señor. Decido no ser más esclavo de mi pasado y decido mirar, Señor, a lo que tú tienes para mí, Señor. Decido creerte a lo que tú me has hablado, a lo que tú has dicho que harás de mí, que harás de mi familia, que harás de mi empresa, que harás del ministerio, Señor. Decido creer lo que tú has dicho que tú harás conmigo y con mi familia y con el ministerio, Señor. Decido no mirar más las circunstancias
sino mirarte a ti, Señor. Yo decido creerte a ti, por eso renuncio al pasado, renuncio a la impaciencia, renuncio al conformismo, al conformarme, Señor, con el estado en el que estoy. Creo que tú tienes mucho más para mí, Señor. Y hoy creo tus palabras, hoy creo tus palabras. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los que mira esta transmisión y te quiero pedir, dales fe ahora. He compartido tu palabra y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo te pido que su fe venga ahora, la fe en tu palabra, Señor, que su fe crezca, que crezcan en la fe contra cualquier circunstancia, contra cualquier situación, que no vean las circunstancias, que crean, Señor, que te crean a ti, porque al que cree todo le es posible, Señor. Y oro, Señor, por milagros, Señor, milagros de sanidades ahora, Señor, aquellas personas que han pedido oración en esta mañana. Oro por sanidad ahora mismo en sus cuerpos, en el nombre de Jesús, porque tu poder, Señor, en tu poder tú los sanas, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga ellos ya han sido sanos, no que serán sanados, sino que han sido sanos en el nombre de Jesús. Oro por milagros financieros, Señor. Oro porque las ventanas de los cielos se abran. Oro, Dios, por restauración en el matrimonio, restauración familiar. Oro por puertas que se abran, Señor. Oro porque tú te glorifiques, Señor. Seguimos creyendo a tus palabras. Al que pide, tú le das, Señor. Y seguimos orando conforme a tu voluntad, Señor. Yo oro por esos milagros. Oro por tu mover en cada vida donde se había apagado el fuego, Señor. Yo desato tu fuego, desato tu presencia, desato tu mover. Que se levante una generación que cree, jóvenes que creen, que nuestros jóvenes soñarán, tendrán sueños, tendrán visiones, como dice Joel, los ancianos también. Yo oro, Dios, por ese espíritu para creer, Señor, para ver visiones de parte tuya, para no quedarse viendo atrás, Señor, y que en medio, cuando muchos han perdido la fe, tú halles, Señor, en cada uno de ellos fe, Señor. En el nombre de Jesús, contesta, Señor, cada petición, cada oración, Señor, que hacemos en el nombre de Jesús. Y quiero guiar a aquellas personas que ven este video por primera vez, un mensaje de estos, que saben que necesitan recibir al Señor Jesús en su corazón. Quiero decirte, el Señor te ama y por Él ha sido quien te ha llevado a que veas este mensaje, para que en tu corazón vuelvas a creer, para que no pienses en morir, en suicidarte, para que no pienses en renunciar, para que no te quedes en el fracaso, sino que recibas a Jesús. Él venció en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados y allí nos ha dado una nueva vida. Así que tú le invites a Él a que tome tu corazón y tome tu vida, y nunca más vas a volver a ser el mismo. A ti te voy a guiar en esta oración. Cierra tus ojos y dile al Señor con tu voz, en voz fuerte, dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, y me vuelvo a ti. Creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y que resucitaste y que pagaste allí mi pecado, la deuda que yo tenía. Señor Jesús, hoy yo creo con mi corazón y te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador. Toma mi vida y haz de mí la persona que quieres que yo sea. Hoy decido creer, hoy decido tener fe, y mi fe estará solamente en ti, Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, yo sé que esta palabra, primero para mí, al estudiarla, ha sido de gran bendición. Aún me ha retado a que mi fe tiene que crecer, a que mi fe no se puede apagar, a que son tiempos de creer, y donde la fe de otros se pueden estar apagando, mi fe tiene que estar creciendo, porque tenemos un Dios vivo, un Dios grande y un Dios poderoso. Así que te animo a eso, a que tú sigas creyendo. Quiero orar también por aquellas personas que bendicen nuestro ministerio con sus ofrendas, sus diezmos.
Vamos a orar por ellos. Señor, te doy gracias por cada persona que ofrenda en el ministerio, Señor, en tu iglesia Yo Soy, Señor, que bendice nuestro ministerio con las ofrendas, los diezmos. Te pido, Señor, que a ellos tú les des sabiduría para administrar sus finanzas, que tú les des la capacidad para pagar cada una de sus deudas, cumplir con sus compromisos. Haz el milagro financiero, Señor. Aquellos que habían perdido su trabajo, que tú obres el milagro, Señor. Tú eres su proveedor, tú eres su pastor, que tú seas bendiciendo sus empresas, sus negocios. Cuando otros negocios se acaban, yo creo que tus hijos son bendecidos, son prosperados, Señor, que siempre tengan el corazón alegre en ti, Señor, con lo que tú les das, con lo que tú has puesto en sus manos, Señor, que siempre, Señor, haya en ellos el corazón agradecido contigo, Señor, y te pido multiplícales al 100 por 1, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos, supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, por favor, compartan este video. Si no te habías suscrito a nuestro canal, allí te puedes suscribir en la parte de abajo, en el botón suscríbete, activa la campana para que te estén llegando las notificaciones de nuestro video. Hemos seguido subiendo las charlas del seminario de familia, el entrenamiento de familia. Esta semana estaremos subiendo un video más que nos hace falta, así que tú estés conectado, que estés viendo allí los mensajes, que nos estés escribiendo, que lo estés compartiendo con otras personas. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los que allí nos han escrito, a Freddy, a Estefanía, a Wilman, a Ferney, a Tatiana, Alexander Neira, a Rocío, Carlos Ramírez, Eugenia, Alejo Díaz, a todos ustedes, a Lady, todos ustedes, gracias por estar esta mañana conmigo compartiendo la palabra del Señor. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Bendiciones. En nuestros anuncios tenemos intercesión todos los martes a las 7 de la noche por Zoom, nuestra reunión de jóvenes todos los sábados a las 5 de la tarde. Todos los links se encontrarán en la descripción. Si tienes niños o niñas en la casa, comparte el programa de Kids todos los domingos después de nuestra reunión general. Y ya está disponible el seminario de familia en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, todos los miércoles a las 7 de la noche hay uno nuevo a través de Zoom. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Esta tu casa, Yo Soy Iglesia.